Quiero agradecer este espacio para compartir, muy importante para ir nuestras iglesias avanzando en este trabajo pastoral que nos ha tocado vivir. Yo quiero básicamente orientar mi reflexión eh, planteando algunos objetivos de este intercambio. Brevemente el contexto de Centroamérica, que ya mi colega de México lo ha expresado, y un poco si se puede llamar, nueva visión de la administración de Estados Unidos respecto al tema de la migración, el rol pastoral y la incidencia política de nuestras iglesias y algunas propuestas que hemos venido trabajando desde la iglesia de manera integral. Con los objetivos, estimadas hermanas, hermanos, motivarlos a sensibilizar a grupos de trabajo en nuestras iglesias locales. La migración, las personas que migran, pasan por mucho dolor. Yo creo que necesitamos más hombres, más mujeres, más jóvenes de nuestras iglesias comprometidos en acompañar, en facilitar, en asistir a esta familia o personas que se ven forzadas a dejar sus comunidades de origen. También quisiera invitarles a que nos movilicemos para crear alianzas, mecanismos de encuentro, propuestas de atención a estas familias migrantes, ya sea a los que van en paso, o las mismas comunidades de origen, o los países de destino. Acá es importante también que sepamos de que la iglesia no solo puede, que es bueno lo que hace, atender a la familia, sino que también necesitamos que otras instituciones y sobre todo los estados se comprometan por mejorar condiciones en los países de origen para que nuestras familias, nuestros ciudadanos no tengan, no se vean obligados a dejar sus comunidades de origen. Ya que es importante la labor no solo pastoral, sino también profética de las iglesias. Y mi expectativa en este encuentro de hoy es que levantemos preguntas sobre el tema, nos cuestionemos inclusive a nosotros mismos como creyentes, como cristianos, cristianas, a nuestras propias iglesias también, que muchas veces se ven insensibles ante esta situación que le ha tocado vivir a muchas familias. Entonces, es un poco que hoy nos movilicemos, levantemos las preguntas, pero también vayamos construyendo propuestas de atención, tanto pastoral, de atención socioemocional a estas familias que se ven afectadas por la migración forzada. Esa es mi expectativa. Hay una sombría que quisiera plantear, un documento extenso de los estados y de otras organizaciones. La limitante es que no es vinculante, digamos, a las leyes internas de cada país, pero es un avance importante, por lo menos en la conceptualización. Y es el Pacto Mundial para una migración que sea segura, ordenada, regular, del año 2018. Yo invito a que lo podamos tener como referencia. Aquí fundamentalmente se logra, digamos, como un consenso eh, en ver a la persona migrante desde otra mirada, respetando, protegiendo y cumpliendo sus derechos humanos, proporcionándoles atención y asistencia humanitaria. Este es bien importante, este giro que ha costado, y esto se debe a la lucha de las organizaciones de los propios migrantes, pero también al trabajo que diversas instituciones han venido realizando durante mucho tiempo por afirmar que migrar es un derecho también.
El otro aspecto importante de este consenso que se ha llegado es que se está de acuerdo que hay una serie de situaciones, tanto demográficas, económicas, sociales, ambientales y de diferente magnitud que repercuten en la migración o lo que se deriva de ella. Este cambio es importante porque también nos da los marcos para actuar, no solo como iglesia, sino también como sociedad. Yo invito a que se pueda tener ese documento de referencia y lectura en nuestras iglesias. Eh, Acá también, al entrar ya al contexto centroamericano y la nueva visión, digamos, que tiene la administración Biden, es importante también resaltar de que hay una corresponsabilidad en los países desarrollados, y aquí específicamente en Centroamérica, Estados Unidos, porque sus políticas económicas, militares, eh, han impactado, digamos, muy negativamente en nuestros pueblos y también es responsable o corresponsable de lo que pasa. Si bien es cierto ahora en el discurso eh, de esta administración se ve que hay cambios en relación a la administración anterior del señor Trump, eso no quiere decir también que no haya esa corresponsabilidad, porque son condiciones reales por las cuales nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros ciudadanos se ven forzados a dejar su comunidad de origen. Y así brevemente las voy a mencionar, ¿verdad? Hay un modelo económico y social excluyente y expulsor de la familia, es decir, la riqueza está concentrada, sigue estando concentrada en pocas manos. La migración aumentó en el caso de Centroamérica por las guerras civiles de los años 70 y 80. Ahí tuvimos un buen flujo, digamos, tanto interno, desplazamiento interno, como también familias que tuvieron que salir fundamentalmente para Estados Unidos. Nosotros hacemos una especie de broma que en el país que teníamos tres ciudades importantes, una en el oriente, el occidente y San Salvador, pero hoy tenemos cuatro y la segunda es Los Ángeles, digamos. Ahí tenemos una gran población salvadoreña, pero en crecimiento en otras ciudades de Estados Unidos. Es decir, tenemos más de 3 millones, nunca se dice el dato exacto, de compatriotas viviendo, digamos, en ese país y un flujo permanente que tenemos. Las familias más pobres son impactadas por los efectos del cambio climático. Esto también tiene que ver con la vulnerabilidad socioambiental. Muchas familias viven en condiciones difíciles, falta de vivienda, y los terremotos, las inundaciones, la sequía, los maremotos, los incendios, digamos, nos pone en una crisis total. Por ejemplo, el año pasado, en plena pandemia, que unas tormentas impactaron a la región, El Salvador fue menos, pero tuvo su pérdida más económica, sobre todo en los granos básicos, llevó a estas familias a salir en caravana, digamos, y lo pudimos ver en plena pandemia. Los otros aspectos de estas causas que son reales de la migración es que la población, en especial los jóvenes, sufren violencia pandilleril, digamos. Centroamérica y parte de México tiene, digamos, esta situación que es bastante dolorosa, ha causado mucho dolor en la familia y cada vez se sigue acentuando más. También hay violencia social intrafamiliar. Hoy en la pandemia ha crecido, digamos, la violencia en la familia y sobre todo son los más vulnerables, niños, niñas, mujeres, las que han sufrido, digamos, y hay estadísticas que han crecido y la violencia intrafamiliar. También hay crimen organizado, narcotráfico, somos países de paso, de droga, pero poco a poco también se va quedando una parte para consumo y esto trae otras consecuencias de otro tipo de violencia que sigue amenazando a las familias y que son forzadas a salir. Y la violencia del Estado, en los cuerpos de seguridad. Hay una tendencia en la región de ir
en un enfoque más, más dictatorial, podríamos decir, y militarizando. México, por ejemplo, ha militarizado sus fronteras, lo está haciendo Guatemala, lo estamos haciendo nosotros en El Salvador. Es decir, esa visión, digamos, que es con más soldados en la calle que vamos a resolver los problemas, eso va a tener consecuencias o tiene desde ya consecuencias importantes para la vida de nuestras familias. Hay pocas, escasas o nulas oportunidades para realizar, para que la gente, sobre todo las familias o jóvenes, puedan realizar sus proyectos de vida en su comunidad de origen. Es decir, no se tienen todas las condiciones para poder quedarse en su propia comunidad. Necesitamos mejorar esas condiciones. Hay una necesidad también. Nosotros tenemos varias familias, como bien lo decía el hermano que habló anteriormente, hay familias que quieren llevarse a sus hijos, a sus familiares, a sus tíos, sobrinos, y por esa reunificación familiar que es un motivo también para salir de sus comunidades. Las necesidades económicas siguen latentes, la gente, nosotros por ejemplo hoy tenemos una alza de la canasta básica. Ya hay datos últimos de la CEPAL de cómo ha crecido los niveles de pobreza. También la FAO ha hecho un estudio de cómo está escaseando los alimentos. Y recientemente, esta semana, el Banco de Integración Económica Centroamericano y la Unión Europea publicaron también un estudio que es bastante revelador, cómo la pobreza se va acentuando cada vez y golpeando más a las familias salvadoreñas. Acá el cambio, por lo menos de discurso, habrá que ver en la práctica, digamos, de las visitas de funcionarios de alto nivel que están viniendo a la región de parte de Estados Unidos. Pero por lo menos lo que se tiene hasta ahora es que hay un cambio positivo en una concepción de la migración. La están viendo como un derecho humano basado en la Declaración de Nueva York. Aquí también es importante que otro documento clave, digamos, para que podamos tenerlo como referencia, como lectura para el tema de la migración. Nos han dicho que se busca atacar de manera directa y de raíz las causas estructurales en los países de origen y tiene una visión integral y una clara participación de la sociedad civil, del sector privado, los gobiernos locales, a nivel de toda la región. Esto retoma el contenido del Pacto Mundial de las Migraciones. Acá hay una disposición de recursos. Vamos a ver, se habla de esta cantidad de fondos, sobre todo para los países del norte de Centroamérica. También se trabajará en los Estados Unidos con iniciativas legales para dar ciudadanía a más de 11 millones de inmigrantes. Este es uno de las áreas de incidencia y acompañamiento de las iglesias, porque también hay que movilizar a nuestras iglesias hermanas en el norte, ¿verdad? A fin de que haya estas redes se vayan tejiendo con el trabajo que hay. A nivel pastoral y a nivel de incidencia, digamos, acá es importante, hermanos y hermanas, que mostremos el amor por los migrantes. La iglesia también es migrante. Recuerde que nosotros vamos somos una iglesia peregrina en camino a nuestra verdadero hogar, pero también debemos de recordarnos, como dice este texto de Deuteronomios, ¿no? Que mostremos amor a los migrantes porque ustedes también fueron migrantes en Egipto, ¿verdad? Eso es importantísimo, que cambiemos este paradigma porque hay en nuestras iglesias hermanos y hermanas que ven amenaza en estas familias que pasan o que se ven forzadas a dejar sus comunidades. Tenemos que ser consecuentes con el amor a nuestros hermanos, sobre todo aquellos que
lo necesitan. Tenemos que abrir las puertas de nuestras iglesias, de nuestros hogares, para recibir y ser atendidos a estos hermanos y hermanas. Hay que tener programas de apoyo. No podemos, esto no solo se resuelve con ayuno y oración. Hay que tener programas concretos. Y aquí la iglesia nuestra ha desarrollado, está desarrollando dos programas, uno para retornados, porque nos dábamos cuenta que la gente es expulsada con una pequeña bolsa de papel, ¿verdad? A medianoche a veces vienen los vuelos para que nadie se dé cuenta de la gente que está expulsando. Y ahora, desde México en autobús, viene gente también eh, que es deportada también. Y a la vez a las familias que están saliendo y que dejan a niños, a niñas, adolescentes con otras personas, inclusive hasta con amigos, con padres, dejando sus propios familiares. Entonces, estamos construyendo, tenemos y estamos construyendo programas y proyectos de apoyo. Es importante también la incidencia. El año 2019, nuestra iglesia, junto con otras iglesias hermanas, luteranas, anglicanas y algunos bautistas, desarrollamos un foro donde estuvo también gente del SICA, gente de los gobiernos y de otras instancias de sociedad civil, del sector privado, donde nosotros manifestamos que era urgente ese trabajo en la región, pero no solo en Centroamérica. México para nosotros es importante en esto del tema de la migración, para que junto con la sociedad civil y las iglesias pudieran construir propuestas comunes de políticas públicas, porque esto es importante también. No debe ser una cuestión coyuntural, sino programas y proyectos en el marco de políticas públicas para que en los territorios se puedan desarrollar programas que generen otras condiciones para que nuestros hermanos y hermanas no tengan necesidad de emigrar. También en estos últimos, siguiendo con la incidencia política, estas últimas semanas hemos logrado estas mismas iglesias firmar una carta de entendimiento con la vicepresidencia de la República, a quien se le ha delegado a nivel del Estado este tema de las migraciones, para hacer aquí varias cosas. Me avisas cómo voy con el tiempo, por favor, para hacer varias cosas. Uno, ellos están diciendo que tienen un modelo, lo vamos a documentar. Las iglesias se lo va a documentar o sistematizar porque se requiere replicar, pero antes de replicar hay que ver qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no. Y lo que no en el marco del trifinio, que son unas zonas de territorios de paso de muchas cosas, de droga, de trata, de migrantes, de los tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador, vamos a sistematizar esa experiencia para replicarla en otras zonas del país, en los territorios que tienen las iglesias o con otras organizaciones también. Tenemos una hoja de ruta, esperamos que esta sistematización en esta primera etapa, porque estamos hablando de etapas, esté lista para noviembre de este año y vamos a tener un segundo foro regional para presentar este posible modelo de trabajo entre Honduras, El Salvador, Guatemala, y donde las iglesias tendrán una participación bastante destacada en los diseños de las políticas públicas, y eso lo vamos a compartir con la Secretaría de AIPRAL, esa carta para que si estima conveniente la comparta también con otros hermanos. Es importante la labor que hace la iglesia en términos pastorales, pero es igualmente importante que podamos tener una incidencia más política, más pública, porque esto no es una tarea solamente de la iglesia, es una tarea de los estados y tenemos que hacernos cargo del sufrimiento con la cual nuestra familia, nuestros hermanos padecen al tener que salir forzados de sus comunidades de origen. Es decir, la labor pastoral y la labor profética de la iglesia en este tema debe ser importante. Y lo tercero es que
necesitamos que nuestros miembros de nuestras propias iglesias locales se puedan ir comprometiendo, movilizando en un tema que es doloroso para muchas familias. Hemos tenido acá en estos meses de la pandemia y sobre todo en este año, familias que son desplazadas, son migrantes internos, forzados por violencia y por protocolos. No podemos compartir sus historias. Hemos logrado una alianza con el Comité Internacional de la Cruz Roja, porque es una situación que quiebra, digamos, a las personas, a los niños, a los adolescentes, a las familias, cuando son abusadas de diferentes maneras por esta violencia que nos aqueja en nuestras comunidades. Entonces, cada hermano nuestro, hermana, debe estar comprometido. Finalmente, las propuestas. Acá tenemos 4 grandes áreas que estamos trabajando. En esta contención del flujo, no es suficiente, estamos cayendo a la cuenta que no es suficiente, por ejemplo, el centro de atención de retorno que tenemos o la atención que estamos brindando a las familias que están dejando sus comunidades de origen. Hay que tener un centro más amplio de protección y atención a las víctimas, porque el Estado debe hacerse cargo de esta familia que son muy lastimadas en todos los sentidos. Entonces estamos pensando en trabajar en los municipios de mayor expulsión estos centros para evitar de que la gente no tenga una primera instancia donde canalizar sus situaciones de persecución. Lo segundo es visas especiales de trabajo. Creo que Estados Unidos está en la obligación de acrecentar las visas por temporada, no solo para agricultura o por los trabajos difíciles, sino para servicios también, donde nuestros jóvenes puedan ganarse honradamente la vida y salir, digamos, de lo que le ofrecen las pandillas. También queremos atacar las causas y aquí es lo que vamos a sistematizar y llevar a los territorios programas y proyectos que mejoren las condiciones de esos territorios que son muy deprimidos en términos económicos, sociales, culturales y también políticos. Y la otra área, lo digo rapidito, es la atención psicosocial. Es decir, hay la necesidad de resiliencia de estas familias porque son lastimadas y son abusadas en todos los sentidos y necesitamos que ellos se recuperen y recuperen los derechos que tienen como ciudadanas, como ciudadanos, como hijas e hijos de Dios, que todos, no debe haber condiciones para migrar, pero que no sean condiciones forzadas. Y nadie debe sentirse extranjero en esta tierra, en este mundo, en esta creación que le pertenece a Dios y a todos y cada uno de sus hijos. Muchas gracias.